Curso bíblico Profecías de Esperanza. Lección número 7. El cuerno pequeño. Recordemos que en la lección número 3 estudiamos acerca de la historia mundial predicha, basada en Daniel capítulo 2, donde se enseñan los 4 grandes imperios que han existido a lo largo de la historia de la humanidad: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En la lección número 5 estudiamos las 4 grandes bestias de Daniel capítulo 7, que son los mismos 4 grandes imperios de la historia de la humanidad. Pero Daniel capítulo 7 enseña que en el 4º grande imperio, este se dividiría y surgiría otro poder. Nuestra primera pregunta dice: de la Roma dividida, representada por la 4ª bestia con 10 cuernos, ¿qué otro poder aparecería? Leemos Daniel capítulo 7, versículos 8 y 24. Yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. De acuerdo a la historia, el imperio romano es invadido por las tribus bárbaras, y este cae en el año 476. Recordemos que hacia el año 330, el emperador Constantino había mudado la sede del imperio a Constantinopla, dejando a Roma a merced de la invasión de las tribus bárbaras. Es hacia el año 476 después de Cristo que Roma es invadida por completo y dividida en 10 grandes tribus bárbaras. Las principales tribus estaban los visigodos, los vándalos, ostrogodos, lombardos, francos, suevos, érulos, entre otros. Pero dice la profecía que 3 de ellos caerían y surgiría un cuerno pequeño. Según la historia, las 3 tribus bárbaras que cayeron y desaparecieron fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estas 3 tribus bárbaras seguían las enseñanzas de Arrio. Eran arrianistas. No creían que Jesús era un ser divino. Creían que Jesús era un ser creado. Es hacia el año 538 cuando caen estas tribus bárbaras, cuando en Roma surge el sistema papal, el cuerno pequeño, el papado. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿cuál sería la principal obra religiosa del cuerno pequeño? Leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuál sería la principal obra religiosa del cuerno pequeño? Dice que hablaría o blasfemaría contra el Altísimo. Pero además de eso, a los santos del Altísimo quebrantará, les herirá a los fieles seguidores del Señor. Esto sucedió durante el periodo de hegemonía papal, tiempos y medio tiempo, el periodo de la Edad Media, cuando surgió la famosa Inquisición. Miles de cristianos
murieron condenados supuestamente por herejes, pero murieron defendiendo su fe en Jesús y las hermosas enseñanzas de la Biblia. Algunos fueron llevados a la hoguera, otros fueron apedreados, otros murieron ahogados, y muchas fueron las formas de tortura, porque a los santos del Altísimo quebrantará. Pero también dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Cambió los tiempos cuando cambió el día de reposo del sábado al domingo. El cambio se da en el año 321 con el decreto de Constantino, quien establecía que todos debían descansar en el venerable día del sol, el domingo. Eusebio, un escritor y prelado católico, argumentó para convencer al mundo cristiano del cambio de día de reposo que se guardaría el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Aunque la Biblia no decía ni establecía tal cambio en la ley de Dios. En el Catholic Record de Ontario, Canadá, en el año 1923, septiembre 1, publicó: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado al domingo es prueba positiva del hecho. Y el sacerdote Brady, en su discurso de 1903, el 18 de marzo, dijo: es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Cambió la ley cuando cambió el mandamiento que dice que no te harás imágenes de ninguna cosa creada. Este mandamiento fue anulado. El 10º mandamiento fue dividido para así conservar los 10. Los teólogos católicos, con el propósito de contrarrestar estas claras enseñanzas de las Escrituras, inventaron que Antíoco Epífanes era el cuerno pequeño porque había sacrificado cerdos en el templo de Jerusalén. Pero al estudiar las características bíblicas del cuerno pequeño, estas no coinciden con Antíoco Epífanes. Martín Lutero y otros reformadores identificaron al sistema papal como el anticristo. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿hasta cuándo durará este instrumento del mal sobre la tierra? Leemos Daniel capítulo 7, versículos 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Hasta cuándo durará este instrumento del mal sobre la tierra? Hasta que Dios instaure su reino. Es decir, que este poder irá hasta el fin, pero un día Dios instaurará su reino y será un reino dado a los santos del Altísimo. Nuestra siguiente pregunta dice: hablando de este poder religioso, ¿quién dijo Pablo que se levantaría con su líder? Leemos en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hablando acerca de este poder religioso, ¿quién dijo Pablo que se levantaría con su líder? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿cuál sería su principal labor y por la cual se le llama el anticristo? Leemos aquí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La expresión anticristo, la palabra griega traducida como anti, es una expresión que puede significar en contra o en lugar de. Y no hay duda que el sistema papal está en contra de Cristo. Ha anulado la intercesión o mediación de Jesús por la de los santos y aún por la de los mismos sacerdotes. Ha anulado la obra de Jesús y del Espíritu Santo, haciéndose llamar el vicario o representante de Dios en la tierra. Sin duda está en contra también de las enseñanzas bíblicas al promover la idolatría, la tradición y algunas prácticas paganas. Pero esta expresión también indica en lugar de, y sin duda el sistema papal quiere colocarse en lugar de, tanto que se sienta en el templo como haciéndose pasar por Dios. Así lo dice el apóstol. Como queriendo ocupar el lugar de Dios. Nuestra siguiente pregunta dice, reafirmando lo que dice Daniel, ¿cuándo será destruido este poder? La segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo será destruido este poder? Cuando vuelva Jesús por segunda vez. ¿Y qué debemos hacer tú y yo? El primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué debemos hacer? Decidir si seguiremos a Dios o a un sistema humano, un sistema pagano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte. Elegir obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que seguir a la tradición, antes que seguir a los engaños que el enemigo enseña. Hoy Dios te llama a elegir seguirle y servirle, a no ser más engañado por el enemigo que ha utilizado al cuerno pequeño y su sistema para engañar al mundo. No creas en una religión basada en tradiciones, en una religión basada en enseñanzas paganas, en una religión basada en conceptos humanos. La Biblia, y solo la Biblia, es la palabra de Dios, y Dios nos habla a través de ella. Basa tu fe solo en lo que enseña la Biblia y busca al verdadero Dios, al Dios de las Escrituras. Dios te bendiga.